Muy buenas noches con todos, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En especial este día, ya que vamos a hablar acerca de este tema en estas fechas románticas, em, acerca de el enamorarse, pero esta vez no de una persona, sino ¿de quién? De Dios. Y pues vamos a comenzar un poquito analizando. ¿Qué es enamorarse? Entonces, hoy vamos a un poquito reflexionar qué es enamorarse. Enamorarse, y pues ahí yo las invito a todos los que están conectados que comenten qué para ustedes es enamorarse. Enamorarse, alguien dirá, es dar amor, es sentir amor, ¿no? Entonces, vamos a un poquito pensar qué es enamorarse. Entonces, voy a compartir acá. Y ahí está. Entonces, la primera pregunta de nuestro tema es, ¿qué es enamorarse? Entonces, escríbanlo por los comentarios. Esta es una charla participativa, así que me gustaría escuchar qué significa para ustedes el enamorarse. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es una emoción que es demasiado fuerte. El enamoramiento es una etapa que se caracteriza porque tenemos un disparo de una serie de neurotransmisores en el cerebro, dopamina. Se parece demasiado a la locura. Miren, acá estoy leyendo algunos mensajitos que pues me están enviando y por acá dicen que es amar, ok, enamorarse tiene que ver con el amar, sí. También, ¿qué es enamorarse? Un sentimiento, claro, es un sentimiento, ¿no? Entonces, miren, la definición que pues, como su nombre mismo lo indica, enamorarse, ¿no? En amor y pues el sufijo se, ¿no es cierto? Entonces, es como que una persona entra en ese estado de amor. Según un diccionario, es sentir amor por otro. Y si nosotros un poquito a esta palabra la separamos en partes, dice en amor, y pues ahí está el sufijo nuevamente que dice se, ¿no? Enamorarse. En amor, es decir, tú caes en ese amor, caes en amor por otro, ¿no? En este caso vamos a ver por quién. Entonces, un poquito para reflexionar es esta palabra, es decir, tú caes en amor. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? A ver, ahí también, si es que ustedes pueden comentar, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? A ver, ¿es amor? ¿Tiene que ver con el amor? Sí, tiene que ver con el amor. ¿Qué es amar? Algunos dicen es un sentimiento también, igual, ¿no? En relación a el enamorarse es lo mismo, ¿no? Otros dicen es una acción. También, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Que el amor es una decisión también. Amar es compartir. Ven, también hay algunas definiciones de amar. Muy bien, me gusta que estén activos en el chat, pues aquí estamos chequeándolo. Entonces, ¿qué es amar, chicas? ¿Qué es amar? Dicen que es amar, entonces vamos a verlo desde dos perspectivas, una desde la perspectiva bíblica y otra desde nuestra perspectiva secular. Miren, lo curioso que dice generalmente una persona si va al diccionario, ¿no? Dicen que el amar es el sentimiento vivo, de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Miren qué interesante. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Es decir, si tú deseas todo lo bueno, eso es amar. Y pues tiene que ver mucho con el sentimiento, ¿no? Acá lo menciono, sentimiento. Pero miren, esta definición tiene que ver con sentimiento y deseo de algo bueno para esa persona o cosa también lo dice, ¿no? Entonces yo hago acá una pregunta. Según esta definición, nosotras estamos sintiendo amor por Dios, ¿no? Viendo esta definición, estamos deseando todo lo bueno hacia Dios, estamos teniendo ese sentimiento de afecto hacia Dios, según esta definición, ¿no? Entonces, hay un poquito para que nosotras reflexionemos.
Y vamos a ir al sentido bíblico. ¿Qué significa el amar? Miren qué interesante. Entonces vamos a ir a un versículo bíblico muy conocido. Está en Mateo 22:37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren qué curioso, ¿no? Este versículo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, si vemos en este versículo, prácticamente la palabra nos está incitando, ¿no? A amar al Señor. Y utiliza esta palabra nuevamente, amar. ¿A quién? A Dios. Y ese es nuestro tema hoy en mención, amar a Dios. Entonces, si nosotros analizamos un poquito la palabra amar, y esto viéndolo en la palabra original, el amar es una palabra que, wow, en el Nuevo Testamento ha sido usado muchas veces, aproximadamente un total de 120 veces, imagínense, en el Nuevo Testamento, así que es una palabra muy usada. Y esta palabra en su traducción original viene de la palabra ágape. Ágape en su forma sustantiva, ¿no? Y quiere decir prácticamente, a ver, aquí les leo el significado en la traducción original, amor por otro. Y acá lo he mencionado, ahí está. Ágape es amor por otro que se caracteriza por el deseo de hacer lo mejor para el ser amado. Es decir, si tú estás, y hay antes de darles acá la comparativa, yo quisiera que analicen estos dos significados. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Por un lado, dice sentimiento, ¿no? Es un sentimiento y que desea lo bueno, pero por el otro, que es el sentido bíblico, dice que el amor se caracteriza por el deseo de hacer lo mejor para el ser amado. Y quiero enfatizar esa parte, deseo de hacer lo mejor. En el diccionario dice que es un deseo de todo lo bueno, pero en este caso, el amor que nos habla la Biblia, que nos habla Dios, es un amor que no solamente es un deseo, sino es una acción, porque dice de hacer lo mejor por el ser amado. Es decir, tú tienes el deseo de hacer por el ser amado, pero también, perdón, tú tienes el querer, ¿no? Porque el deseo es el querer, pero también vas a hacer, ¿no? Entonces a ellos les hago dos preguntas. ¿Deseo hacer lo mejor por Dios? ¿Deseo hacer lo mejor por Dios? Y repito esta pregunta porque es muy importante. ¿Hago lo mejor por Dios? ¿Hago lo mejor para Dios? Entonces, un poquito eso preguntando para saber si es que realmente estamos buscando hacer lo mejor para Dios, si estamos buscando, deseando en nuestro ser dar lo mejor para Dios. Eso significa amar. Si tú estás haciendo estas cosas, entonces estás amando a Dios. Estás, estás siendo, estás enamorada de Dios. Miren qué interesante. Entonces, es interesante cómo dice la Biblia acá, que el amor no solamente se queda en un deseo, sino también en una acción, ¿no? Y Dios nos pide por eso que lo amemos. Pero ahí nace la otra pregunta, ¿y por qué debemos amarlo? Y ahí quiero nuevamente su participación para aquí, para los que están conectados. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque Él nos dice en su palabra, ¿no? Ámame, 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 pero ¿por qué debemos amarlo? A ver, quisiera escuchar ahí sus comentarios y pues invitarlos aquí a las personas que están conectadas que también puedan compartir esta publicación para que más personas puedan edificarse con este devocional que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué debemos amar a Dios? A ver, si nos ponemos a pensar. Y un poco meditando en esta porción, como que yo le hacía esta pregunta pues a mi esposo, y yo le decía, mi amor, si yo te digo, ámame, 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 ¿por qué tú me amarías? ¿No? Y es como una persona que quizás no conoces y te dice, ámame.
ámame, ámame. Pero tú le haces esa pregunta, ¿no? Y le dices, oye, pero ¿por qué yo te tengo que amar? Y no puedes tú obligar a una persona para que te ame. Entonces, un poquito analizando esto, quiero que hagamos que agarremos lápiz y papel y un poquito reflexionemos en esto. Entonces, aquí tenemos nuestra hoja, ahí sí pueden buscar y traer la hojita, genial. Aquí tenemos la hoja y analicémonos. Analicemos esto, estas 3 preguntas que voy a hacer para poder encontrar el significado de por qué, cuál es la razón y por qué nosotras debemos de amar a Dios. ¿Por qué debemos de amar a Dios? Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién más amas en tu vida? Ponte a pensar, ¿a quién más amas en tu vida? No sé, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu tío, no sé, que hay tíos también que pues ocupan el lugar de padre, ¿no? Entonces, o a tu enamorada, tu enamorado, no sé, ¿a quién amas más en tu vida? Ponte a pensar. Entonces, aparte de Dios, busquen otra persona. Es para un poco entender el ejercicio. En segundo lugar, ¿por qué la amas? ¿Por qué la amas? ¿Por qué amas a esa persona? Ponte a pensar. A ver, entonces aquí vamos a poder un poquito entender cuál es la razón por la que nosotros tenemos que amar a Dios. ¿Por qué amas a esta persona que hemos preguntado, ¿a quién más amas? ¿Por qué la amas? Entonces, algunas personas me contestarán, acá dice, ¿no? Ok, porque él nos amó primero, está bien nuestro hermanito Pablo. También dice otra persona, porque me cuida, porque me protege. Yo amo, ¿no? Acá dicen, yo amo a mi mamá porque ella me cuidó. Claro, es cierto, es cierto. Dice, ok, me recogió cuando me caí, ok, me consoló en mis días tristes, se alegró con mis logros, ¿no? Entonces, miren, qué razones. Entonces, esta persona a la que tú amas ha hecho algo por ti. Tú has sentido ese afecto por esa persona y sientes ese afecto de esa persona porque esa persona hizo algo por ti. Entonces, ahí nace la razón de un poquito entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué amamos a una persona, ¿no? Y yo quiero acá preguntar, ¿serías capaz, ¿no? Porque tú me has dicho que, y en este taller, cuando estamos un poquito analizando, ya tenemos a la persona a quien amamos, y ya sabes por qué la amas, y yo te hago la tercera pregunta. ¿Serías capaz de dar tu vida por esa persona? Y ahí es un poquito para meditar, porque si bien nosotros amamos a las personas, a estas personas, pero ahí va la pregunta, ¿no? ¿Serías capaz de dar tu vida por esa persona? Y yo recuerdo una experiencia en la que alguna vez me preguntaron, ¿no? Si a tu madre le faltara un riñón, ¿tú serías capaz de donarle ese riñón para que ella se mantenga en vida? Y yo sé que hay muchos casos como estos que se dan día a día, ¿no? Entonces, a veces una familia, una persona tiene que tomar una decisión y no solamente por una persona, un familiar, ¿no? A veces hay gente que dona estos órganos también a otras personas. ¿Serías tú capaz de dar tu vida por esa persona? No estamos hablando de una parte, sino estás hablando de todo tu ser. Y es un poquito difícil y profunda, ¿no? De responder. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta del gran amor que Dios tiene por nosotros. Porque si nosotros un poquito analizamos en esta dinámica que hemos realizado, Dios fue capaz de dar no solo una parte de sí por nosotros, sino dio toda su vida, dio todo su ser por ti, por mí y por cada uno. Entonces, es muy interesante realmente ver este gran amor que tiene Dios por nosotros, ¿no? Y si nosotros nos podemos analizar em, aquella vez que casi por poco viene un autobús a mucha velocidad y está a punto de poder, te salvaste de un accidente. Este carro venía a mucha velocidad o sin que tú te des cuenta, estabas cruzando la pista y pues te das cuenta que un carro viene a velocidad. Ese momento
ese momento, chicos, ese momento, tú tienes que agradecer a Dios porque Dios en ese momento te protegió. Entonces, hay que reconocer realmente cómo Dios obra en nuestras vidas. Ese momento en el que estabas llorando, esa vez que tú estabas muy triste, pero esa persona se acercó. Dios puso a esa persona y te consoló. Da gracias a Dios por ello. Y así como estos dos ejemplos, hay muchas ocasiones en las que tú tienes que dar gracias y a veces no somos conscientes de todo lo que hace Dios. Dios pone las personas en el momento indicado, justo cuando te tienen que hablar, cuando estás a punto de tomar una decisión importante, cuando tienes que presentar un examen y te has pasado horas trabajando en las actividades de la iglesia por fe, tú las estabas haciendo y te esforzabas por realizar tus estudios, pero justo te postergan el examen y dicen que ya no tienes que dar el examen, sino que se postergó. Esas no son obras de Dios. Y es que Dios cuida de los que le aman. Y es algo, es maravilloso realmente el poder y el amor que Dios nos da día a día. No solamente a través de estas experiencias que yo les cuento, sino de la misma ropa, de la misma vida. Y en esta época de COVID, que ya, gracias a Dios, ya estamos saliendo, ¿cuánta gente no ha muerto? Y tú estás acá vivo. Entonces da gracias a Dios porque Él te ama y por algo está permitiendo que tú estés todavía en vida. Entonces, hay muchas cosas por las que nosotros tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que amar a Dios y recapacitar realmente en su profundo amor. Él dio su vida por ti y por mí y fue para lavar nuestros pecados. Entonces, em, enamorémonos de Dios porque Él nos amó primero. Y quiero acá leer 1 de Juan 4:19 y es el mismo versículo que pues aquí nuestro hermanito Pablo comentó. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, esa es la razón, esa es la razón. Si tú te topas con una persona y te dice, oye, pero ¿por qué yo tengo que amar a Dios? O porque yo tengo que ir a la iglesia, o porque yo tengo que hacer tal cosa, ¿no? O porque yo tengo que alabar a Dios. Dile, porque hay una persona ahí, o hay un ser divino que te ama a pesar de todo, de todas tus fallas. Porque hay una persona que siendo como eres, se preocupa por ti. Porque siendo como eres, cuida de ti y te provee y te está viendo y quiere que le conozcas. Entonces, seamos esas fuentes de realmente a las personas hacerles mostrar ese amor que Dios tiene por cada uno, ¿no? Entonces, miren qué hermoso. Nosotros amamos a Dios porque Él día a día nos muestra su amor primero. Y quiero complementar este versículo con Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hazle esta pregunta, no sé, a tu pareja, a tu enamorado, a tu enamorada, hazle esta pregunta a esa persona a la que más amas. ¿Tú serías capaz de dar tu vida por mí? Y mira que Cristo murió por nosotros. Él aún tú pensando, ¿no? ¿Y él cómo me conoce? ¿Cómo sabe que yo soy quien soy? Él aún, tú pensando que él no te conoce, dio su vida por ti, porque te ama, porque nos ama. Entonces, ¿cómo no retribuir ese amor que él hace por nosotros, que hizo por nosotros en la cruz? Mostrando en gratitud ese amor, ¿no? Ese amor retribuido, buscándole, acudiendo a Él, obedeciéndole a Él, poniéndolo en primer lugar. Entonces, amemos a Dios porque su amor fue tan profundo que dio su vida misma por ti y por mí. Amémoslo a Dios porque Él nos concedió la vida y es una bendición realmente estar acá y vivir. Dicen que hay textos bíblicos en los que se dice que incluso los ángeles anhelan, ¿no?, esta vida aquí. Entonces somos privilegiados.
Él nos amó primero. Entonces, bueno, esta ha sido una reflexión, no sé aquí cuánto tiempo estemos. 30 minutos aproximadamente. Ok, sí. Entonces, chicos, veo que algunos ya se están conectando. Cecita, bienvenida. Miren, yo quiero acá leerles este salmo, y esto es un salmo hermoso que muestra y ejemplifica el amor que tenía una persona por Dios. Y era tan consciente de cómo Dios se movía en su vida, y no solo en su vida, sino en todo el universo, que él expresa su amor a través de este salmo. Y quiero que lo leamos, ¿no? Es un salmo, el Salmo 18, 1 al 6. Y acá lo he puesto en la traducción lenguaje actual para que lo podamos entender mejor. Dice: Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Hubo una vez que en la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por la corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba lleno de angustia. Llamé a mi Dios y él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Amén. Miren qué hermoso este salmo, chicos. Miren qué hermoso. Es decir, dice acá: Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Y díganme, ¿quién que no comprende el amor de Dios no siente que Él le da fuerzas, aun cuando estás cansado, aun cuando ya no tienes fuerzas, aun con las amanecidas? Tú pides a Dios y Él te da fuerzas. Y es que Dios es así. Y más cuando tienes que hacer cosas que son para Él, las fuerzas se brotan. Dicen: tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Y dígame, ¿quién que no ha presenciado el amor de Dios no puede decir que Dios no nos cuida? Y es que Él día a día nos está cuidando y nos está librando. Y yo personalmente, acá haciendo un paréntesis, yo tengo mucho afecto a mis padres porque esto es un poquito, ¿no? Personalmente, porque desde pequeña, ¿no? Como un padre, y ustedes pónganse a pensar en sus padres, una madre, ¿no? Y en aquella época, pues que no existían los pañales, bueno, hablando de mi persona, yo recuerdo que las mamás lavaban los pañales a mano. Y bueno, todos los sacrificios que hacían por un hijo, no son en todos los casos, de hecho, ¿no? Porque hay madres que no hacen estas cosas, pero siempre hay una persona, ¿no? Que de alguna manera te extendió la mano y te dio ese cuidado, te dio ese alimento, los padres que se van a trabajar y vienen cansados, pero lo hacen por amor a la familia, por amor a su hogar. Entonces dime, tú no eres capaz de amar a una persona que ha hecho tanto por ti. Y miren, Dios, que Dios día a día nos cuida y nos libra. Dice: tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Cuando vamos a la calle, cuando caminamos, cuando salimos, ahora en estos tiempos que estamos viendo mucha violencia, mucha delincuencia, ¿quién es nuestro protector? ¿No es Dios? Entonces, ¿cómo no amarlo? Dice: me salvas con tu poder, tú eres mi alto escondite, tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Y miren qué hermoso. Quizás a alguien podrá decir: oye, yo no tengo enemigos, pero quizás hay personas que tú les has ofendido de alguna manera sin que te des cuenta o que te des cuenta y no llevan una relación buena. Miren lo que dice acá: tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Entonces Dios nos cuida hasta de las personas que nos quieren hacer algún daño. Miren qué hermoso. Busquemos en Dios refugio, chicos. Busquemos en Dios ese refugio porque Él es, Él es, Él es un Padre amoroso que muestra su amor. ¿Y por qué no amar a este Padre Dios? Tenemos que Él hace que incluso nuestros padres físicos estén vivos, ¿no?
Y qué hermoso, ¿no? Dice acá, sigo leyendo el 4, dice, hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba lleno de angustia. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Amén. Y esto un poquito me hace recordar a una experiencia que tuve en la que estaba en un avión viajando de Cusco a Lima y recuerdo que me topé con una señora y esta señora dijo, Dios ha hecho una maravilla en mi vida, me salvó 2 veces de la muerte. Y en efecto, ¿no? Estaba a punto de morir a causa del COVID, pero ella clamó a Dios y Dios escuchó su oración. Dios hace maravillas en la vida de uno cuando sus propósitos están alineados a los suyos. No dejemos de confiar en Dios. Y así como el post, chicos, que decía, ¿no? Enamorémonos de Dios porque su amor es fiel, porque Él no rompe corazones. Recordemos ese amor puro, más que una persona, más que amar a tu enamorado, a tu enamorada, al chico que no sé, a tu amor platónico, al chico que te gusta, más que amar a esa persona, primero enamórate de Dios. Primero ve quién te sustenta, porque Dios hasta puede poner a esa persona que tú tanto quieres recibir amor, ¿no? Una persona física, hablamos de una pareja, ¿no? Entonces, Dios puede poner a esa persona idónea en tu vida. Entonces, confía en Dios, apóyate en Dios y no dejes ese sentimiento cultivado hacia el Señor, porque el amor puede, si no, uno no lo trabaja, pues mengua, ¿no? Y así como nos enamoramos de Dios, también nos podemos desenamorar, ¿no? Entonces, no permitamos eso, trabajemos. Ya vimos que el amor que nos pide Dios no solamente es un amor que solamente es deseo. Como vimos, el amor significa también acción. Y esto un poquito recordando, ¿no? Al significado del amor. Entonces, chicos, esto ya para culminar, eso es lo que hoy quería inspirarles a que vuelvan otra vez a los caminos del Señor, vuelvan a tener ese sentimiento, aviven el espíritu que pues mora en ustedes que ya han aceptado el Evangelio de Jesucristo y que vuelvan a ese amor hacia Dios, que hagan las cosas con amor, como haciéndolas para el Señor. Hago lo mejor por Dios, hago lo mejor para Dios, deseo hacer lo mejor para Dios porque le amo. Entonces, espero que pues les haya gustado la reflexión, familia, y que pues este pequeño devocional, este pequeño en vivo que hemos tenido acá, los inspire a amar al Señor, a enamorarse del Señor. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otro video. Este video, Dios mediante, va a ser compartido por nuestras plataformas digitales y entonces compártanlo, chicos, si ustedes ven que hay necesidad de poder compartirlo con alguna persona más, ¿no? Entonces, Dios los bendiga, familia. Muchas gracias por haber estado presente en este devocional y saludo a todos los que se han conectado. Agradezco también. Ahí está Cecita Mayita, Pablo Calderón y muchos amigos más. Muchas gracias por haberse conectado. Que Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. Chao, familia.